Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les doy la más cordial bienvenida al Pabellón de la Democracia, en el marco de la fiesta de las letras en habla hispana más importante del mundo, la FIL Guadalajara 2021, que en esta ocasión cumple 35 años. Esta feria tuvo su primera edición en el año de 1987 y desde entonces de manera consecutiva ha venido realizándose, recibiendo escritores y escritoras de todo el planeta. En esta feria, desde este pabellón, el INE desarrolla un amplio programa de actividades con temas fundamentales sobre ciudadanía, cultura política, democracia paritaria, que representan oportunidades para la reflexión y el debate constructivo. En esta ocasión, tengo el honor de estar moderando la presentación de la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Al respecto, es de recordar que el 13 de abril de 2020 se publicó un histórico decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, es dable señalar que para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, no basta contar con un robusto entramado de normas jurídicas que establezcan reglas y competencias de las autoridades. También hace falta contar con una adecuada difusión, orientación y acompañamiento desde las propias instituciones en sinergia con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de las mujeres, de quienes tienen estos liderazgos que pueden coadyuvar para hacer llegar todos estos preceptos, todas estas orientaciones a todas las mujeres en todos los rincones del país. En ese sentido, con la sensibilidad que da mirar con lentes de género, lentes violetas, decimos las feministas, el INE, como cariñosamente le decimos, nuestro INE, ha elaborado esta guía que bajo formato de preguntas responde de forma accesible los qués y los cómos de aplicar estas normas. En ese sentido, pues, hoy estamos aquí con dos grandes mujeres que voy a tener el gusto de presentar, que justamente nos van a hablar de cómo está diseñada esta guía, cómo se pueden accionar estos mecanismos que constituyen herramientas de lucha, herramientas de empoderamiento para que quienes participan en la política, ya sea la política formal, como representantes o en el ejercicio de un cargo, pero también para las activistas que acompañan a estas mujeres políticas, puedan darle la máxima utilización. Entonces, ellas son la consejera del Consejo General, Adriana Fabel Herrera, quien me da muchísimo gusto que esté aquí en Guadalajara, en nuestra entrañable ciudad tapatía, y también a la maestra Jacqueline Vargas Arellanes, de quienes haré una brevísima semblanza, porque seguramente ya las quieren escuchar. Bien, la consejera Adriana Fabel es doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho, presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres AC, forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, y presidió esta desde noviembre del 18 hasta el 8 de marzo de este año.
Es miembro de la Red Mujeres en Plural y del colectivo 50+1, que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Ella, ya dije, es consejera electoral y debo agregar que también preside la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en donde ella ha estado siempre trabajando comprometida con los derechos políticos y electorales de las mujeres, y hoy su presencia, pues, va a quedar patente de este compromiso. Nos va a hablar, pues, sobre esto que he comentado. Enseguida me referiré a la maestra Jacqueline Vargas Arellanes, quien también nos compartirá elementos importantes para apropiarnos de esta guía. Ella es licenciada en Economía por el ITAM, cuenta con un máster en Arts in Economics por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y con certificación en Tributación Internacional por la Universidad de Duke y el ITAM. Ha participado como ponente en el Foro de Fiscalización del SAT para grandes contribuyentes y el Foro sobre Aspectos Fiscales en Operaciones Internacionales, organizado por el Colegio de Contadores Públicos en México, entre otros. En el ámbito académico, fue profesora del programa Bachillerato Internacional Economía en The Arm & Hammer United World College en Estados Unidos de América, y en diciembre de 2020 fue designada titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Bien, pues, sin más, le doy la palabra en primer lugar a la consejera Adriana Favela, quien nos hará la exposición de esta maravillosa guía. Adelante. Gracias, Betty, por la amable presentación y buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de vernos vía internet, también a las personas que están aquí presentes con nosotros en el stand del INE, en la Feria Internacional del Libro, precisamente en Guadalajara. Para mí es un honor aquí coincidir con Jacqueline Vargas y estar platicando de este tema que es tan importante. Y precisamente, bueno, esta guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues tiene muchísimas virtudes y ahorita las voy a ir explicando. También, antes de hablar de este tema, quiero agradecerle al maestro Carlos Ferrer y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, porque ellos fueron quienes formularon precisamente esta guía y que para mí es un gusto que esté en internet para que toda la gente pueda tener acceso a esta guía, que obviamente nos va a ir orientando de cómo tenemos que presentar una denuncia cuando se sufre violencia política contra las mujeres en razón de género. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es saber si las mujeres somos capaces de distinguir cuando estamos sufriendo un acto de violencia. Yo les pido que las personas que nos escuchan, que nos ven, reflexionen si han sufrido algún tipo de violencia. Seguramente muchos me dirán que no, pero cuando empezamos a poner ejemplos de lo que es la violencia y más bien lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, empezamos a caer en la cuenta de que sí hemos sido, muchas de nosotras, sobre todo las mujeres que se dedican a la política, sujetas de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, la primera cuestión que nos dice esta guía es, obviamente, un marco normativo, lo que dice la Constitución, lo que dicen las distintas leyes. Betty ya refirió que desde el 13 de abril de 2020 en México se publicó una gran reforma que precisamente habla de la violencia política contra las mujeres por razón de género, nos da un concepto, nos dice cuáles son las hipótesis que la actualizan, nos dice cómo podemos presentar las denuncias, ante qué autoridades, entre otras circunstancias, y las distintas medidas que se pueden tomar en cuenta. Pero Betty, tú tienes razón, la expedición de una ley, de una reforma por sí misma, no cambia la realidad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que esas normas se vayan aplicando en una realidad concreta para ir cambiando la manera en que nos comportamos como personas, como ciudadanas y ciudadanos. Y lo que tenemos que lograr, al final de cuentas, es un cambio cultural. Pasar de una cultura patriarcal machista, donde nos dicen que los hombres son superiores a las mujeres y que los hombres sí tienen derecho desde siempre a participar en las cuestiones políticas,
y que las mujeres generalmente teníamos que estar en el espacio privado, en nuestras casas, haciéndonos cargo del hogar, de la familia, ¿sí? Pero esta circunstancia ha ido cambiando. Desde hace muchos años en México ya las mujeres participamos en las cuestiones políticas. Acuérdense que en 1953 se nos reconoce por fin, o sea, la calidad a las mujeres de ciudadanas de la República Mexicana, porque antes ni siquiera esa calidad teníamos, ¿sí? Y esta circunstancia nos da derecho a votar y ser votadas en todos los cargos de elección popular, a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal. Y esto también se los comento porque cada vez que las mujeres participan más en política, entonces hay un incremento en los casos de violencia en su contra. Y yo siempre digo que esto sucede porque en la cultura patriarcal machista que todavía prevalece, pues entonces se piensa que cada espacio que ocupa una mujer en una candidatura, en un cargo de elección popular, en un cargo de decisión, es un espacio menos que van a estar ocupando los hombres, ¿sí? Y desde ahí ya se va generando una situación de violencia. Entonces, lo que hace esta guía es decirnos qué es la violencia en general. Acuérdense que la violencia en México es un problema muy grave. Si no mal recuerdo los datos, cada día hay 11 feminicidios, entre otro tipo de delitos. Y estos feminicidios y este tipo de violencia es muy importante resaltarla, porque si bien es cierto, también se matan a hombres, a las mujeres nos matan, ¿saben por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. No tenemos que hacer nada más que ser mujeres para que eso provoque que muchas veces nos asesinen. Entonces vamos de la violencia a la violencia política y a la violencia política por razón de género en contra de las mujeres, que es cuando yo sufro algún tipo de violencia en el ejercicio de mis derechos político-electorales por el simple hecho de ser mujer. Y también esto es bastante importante porque entonces nos damos cuenta que las mujeres sufren violencia desde que están buscando al interior de su partido político una candidatura a un cargo de elección popular. Si logran la candidatura, también son violentadas durante la campaña electoral. Y no me crean, ustedes vean, por ejemplo, en las redes sociales, que es un espacio de mucha libertad, donde la verdad es que siempre hay referencias a las candidatas mujeres en relación con su aspecto físico, con su vida íntima, con su vida familiar y una serie de expresiones que siempre tratan de discriminar o agredir. Luego, si logran llegar al cargo de elección popular, adivinen qué. Muchas veces no las dejan tomar posesión del cargo. Y luego, si logran tomar posesión del cargo, entonces las hacen renunciar, o bien no les pagan sus remuneraciones, las llamadas dietas, no las convocan a las sesiones de los cabildos, por ejemplo, a nivel municipal, que también ahí está más concentrado el problema, no las dotan del personal necesario para realizar sus funciones, no les dan una serie de elementos que sí se los dan a los hombres y que no se las dan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, esta violencia está presente todo el tiempo y sobre todo a nivel municipal y sobre todo en el desempeño del cargo público para el que se fue electo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar estos casos de violencia? Bueno, pues les decía, cuando se trata de casos de violencia que se dan, ya sea por acción o una omisión, ¿no? Como no pagarte tu remuneración o no dotarte de los elementos que necesitas para ejercer tu cargo, o bien cuando hacen estos casos de acciones que te obligan a renunciar a un cargo de elección popular o a una candidatura, que también tienen como objeto menoscabar tus derechos político-electorales y que esta violencia, fíjense, se puede dar de manera física, simbólica, verbal, patrimonial, sexual o psicológica, ¿sí? Entonces, no es solamente que te golpeen, es que también jueguen con una serie de expresiones que te vayan llevando a que tú te veas obligada a realizar una acción que va en contra de tu voluntad y que te esté violentando, ¿sí? Por ejemplo, la renuncia a un cargo de elección popular. ¿Y por quién puede ser perpetuada? ¿Quién puede generar estos casos de violencia? Pues cualquier sujeto, ya sea las propias instituciones, los gobiernos, los propios servidores públicos o las personas.
hemos tenido denuncias en el INE donde nos dicen, oigan, yo soy candidata a un cargo de elección popular, tengo una publicación y los comentarios que me ponen son discriminatorios u ofensivos, eso es violencia, y se ordena que se retiren ese tipo de mensajes. También quiero decirles que la ley prevé 22 hipótesis de casos de violencia y también comentarles que estas hipótesis no fueron inventadas, tienen su sustento en casos que se dieron en la vida real y que se fueron recogiendo a través de los años y que ahora se plasmaron en la ley. Y obviamente estos 22 casos, hipótesis, también se pueden ampliar porque obviamente cada vez que se quiere generar violencia, pues las personas violentadoras se las ingenian para hacer de alguna manera alguna burla a la ley y pensar que lo que están haciendo no es violencia. Pero les decía que lo más importante es que la violencia está tan normalizada en nuestro país y en el mundo, pero sobre todo aquí en México, que a veces nos violentan y ni siquiera nos damos cuenta, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, también nos dice ante quién podemos interponer la denuncia de la violencia, ¿no? Que puede ser ante el Instituto Nacional Electoral, cuando se tratan de candidaturas o personas que están ejerciendo un cargo a nivel federal, o también cuando se trata de spots que están en radio y televisión. El INE es el órgano competente para bajar esos promocionales de la radio y la televisión, entre otras circunstancias, y también ante los institutos electorales locales, que hay uno en cada entidad federativa. Sí, Betty antes era consejera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí del Estado de Jalisco. Ante ellos podrían presentar una denuncia. Y hay un instituto en cada entidad federativa. Luego también tenemos varias vías, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Por ejemplo, si yo soy violentada porque hay un mensaje de un partido político en la radio y la televisión que está refiriéndose a mí y que está diciendo cosas que no son, bueno, que me agreden, que me violentan políticamente, entonces yo puedo presentar una denuncia de un procedimiento especial sancionador y solicitar medidas cautelares, que es como una actuación previa que se hace para que ese spot se baje de la radio y de la televisión o de las redes sociales, por ejemplo. O también, y luego, bueno, se hace toda una investigación y resuelve una sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que bueno, son nombres muy técnicos, pero si yo soy una candidata a nivel local y a lo mejor me obligaron a renunciar a una candidatura, pues también puedo ir a través de un juicio ciudadano a denunciar esta circunstancia para que me restituyan en mi candidatura, entre otras circunstancias. Entonces, dependiendo de lo que nos está pasando y de lo que queremos lograr, es el medio que podemos estar presentando para denunciar este tipo de violencia o inclusive acudir a todos ellos. Podemos ir a través de un procedimiento especial sancionador, a través de un juicio ciudadano, a través de una denuncia de índole penal como delito electoral, que ya es la violencia política, y también si se trata de un servidor público, a través de una denuncia de carácter administrativo. Ahora, también algo muy importante es que también se puede presentar casos de violencia que resuelven los partidos políticos y que ellos tienen un sistema de justicia partidaria al interior. Pero también aquí, obviamente tenemos que estar vigilando que realmente se esté actuando conforme a lo que se debe hacer, darle un trámite adecuado a esa denuncia, ver las medidas cautelares, medidas de protección que se pueden ir dictando. Ahora, cuando ustedes presentan una denuncia, también tienen que saber que no es algo tan complicado. En esta guía que estamos presentando viene precisamente un formato y en ese formato nos dice lo que tenemos que poner como datos esenciales. Obviamente nuestro nombre, qué es lo que estamos denunciando, con palabras muy sencillas que ustedes pueden escribir, ¿sí? O sea, me obligaron a renunciar a mi candidatura y me amenazaron de muerte. Por ejemplo, eso podría ser un hecho, ¿sí? Que se da en la realidad, y luego adjuntar algún tipo de prueba, ¿no? Pero tampoco se preocupen demasiado por las pruebas, porque acuérdense que cuando una persona está haciendo un acto indebido, contrario a la ley, difícilmente va a haber una prueba que se deje
para que precisamente lo puedan descubrir. Entonces, nos sirven videos, audios, fotografías o el testimonio de alguna persona, ¿no? Eso nos puede servir, entre otras circunstancias. Y también, obviamente, firmar la denuncia y presentarla. Dependiendo de qué es lo que estés denunciando, ya sería competencia del INE, de los institutos electorales locales o de los tribunales electorales locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también la guía te va llevando a saber cuáles son estas autoridades competentes. Y también les quiero decir que esto sí es algo muy relevante, porque en el INE se reciben un cúmulo muy importante de denuncias, pero la mayor parte de ellas no somos competentes nosotros para conocer, sino que son casos a nivel local. Entonces, nosotros lo tenemos que mandar a las autoridades a nivel local para que ellas finalmente resuelvan. Pero lo que sí hacemos desde el INE es estarle dando seguimiento de que a esa autoridad a la que se le mandó la denuncia, que nosotros ya sabemos que se presentó, pues esté actuando y finalmente se resuelva. Porque algo también muy importante de este tipo de denuncias es que se tienen que resolver a la brevedad posible. Entonces, y podemos solicitar medidas cautelares, como esto que les digo, quitar un promocional de radio televisión, realizar un análisis de riesgo, de ver si la persona tiene alguna cuestión de riesgo para brindarle también algún tipo de protección, entre otras circunstancias. También podemos tener después, cuando ya se acredita la violencia, bueno, pues medidas de reparación y casi siempre, o sea, que también algún tipo de sanción que puede ser económica o la reducción de la administración de un partido político o hasta la cancelación del registro, entre otras cosas. Pero bueno, son cosas que se pueden lograr. Y también, casi para terminar, tú me dices, Betty, cómo vamos con el tiempo, algo muy importante es que también cuando ha habido casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, ya se ha decretado la nulidad de elecciones. Recientemente se anuló una elección a nivel municipal en un lugar que se llama Iliatenco, en el estado de Guerrero, y esa elección se anuló porque una de las personas que estaban participando como candidatas estaba siendo agredida por otras personas, y en su propaganda le ponían que fuera, o sea, ella ya había sido presidenta municipal y se quería reelegir, y entonces le ponían ahí mensajes que decían que ya no querían ser gobernados por las viejas, que las viejas, perdón por la expresión, no sirven para gobernar, que querían ser gobernados por hombres y fuera las mujeres y cosas así. Esas son expresiones discriminatorias, ¿sí? Y que además también fomentan algunos estereotipos precisamente en el sentido de que las mujeres no servimos para ejercer el poder y que los hombres sí, entre otras circunstancias. Y como en esa elección la diferencia de votos entre primer y segundo lugar, si no me recuerdo, fueron como 53 votos, y ganó el Partido del Trabajo, y en segundo lugar quedó esta persona que se quería reelegir. Entonces se anuló la elección porque se dijo que esos mensajes que se habían emitido en contra de la candidata generaron violencia política en su contra, y que eso también fue a lo mejor una causa para que ella no alcanzara el triunfo en la elección. Pero ¿saben cómo podemos lograr esto? Solamente si hay una denuncia, ¿sí? En este caso, obviamente, se presentó un medio de impugnación en contra de los resultados de la elección, haciendo valer precisamente estas circunstancias de violencia política en contra de esta mujer, y finalmente al ser analizado por el Tribunal Electoral se llegó a la determinación de anular. Y esa elección se va a reponer, o la elección extraordinaria se va a llevar a cabo este próximo domingo. Ahora, y ya casi para terminar, Betty, decirles que tenemos que atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, pero que tenemos que seguir impulsando la participación política de las mujeres. Es muy importante porque acuérdense que somos más del 51% de la población de nuestro país. Nuestras voces tienen que ser escuchadas en los lugares donde se toman las decisiones, y también
que el Instituto Nacional Electoral, junto con el Tribunal Electoral, han hecho una serie de medidas para fomentar la participación de las mujeres. Ahora, por primera vez, fíjense, en la historia de nuestro país, tenemos una Cámara de Diputadas y de Diputados integrados de manera paritaria. Paritarias que tienen igual número. De los 500 curules, 250 son para mujeres y 250 para hombres. Y esto empieza desde una postulación o registro paritario en las candidaturas. El año pasado, que se renovaron, este año, que se renovaron 15 gubernaturas, logramos que 6 mujeres obtuvieran el triunfo. ¿Y saben por qué? Porque obligamos a los partidos políticos a registrar también a mujeres para estos cargos de elección popular. De las 15 gubernaturas, por lo menos en 7 candidaturas tenían que estar postulando mujeres. Y para el 2022 tomamos exactamente la misma medida cuando se van a renovar 6 gubernaturas y estamos obligando a los partidos que por lo menos registren a 3 mujeres, o sea, la mitad, en estas candidaturas. Entonces, todo esto es muy importante porque tenemos que seguir avanzando en la participación política de las mujeres en nuestro país, porque, les digo, tenemos que estar presentes en esos espacios, se tiene que escuchar nuestra voz, se tiene que escuchar nuestra visión y junto con los hombres, pues buscar soluciones a los problemas de este país. Pero también, además de estar fomentando la participación, en el INE somos responsables y también nos hacemos cargo de este fenómeno tan lamentable que es la violencia y por eso se realizó esta guía para precisamente que nos vaya diciendo cómo tenemos que atender y denunciar estos casos de violencia y cómo se tienen que ir resolviendo y también haciendo una reparación integral de los daños causados por este tipo de violencia. Entonces, hay que seguir participando, pero también hay que denunciar para que estos casos de violencia se vayan frenando. Y yo siempre invito a las personas que nos hacen el favor de escucharnos a sumarse a un cambio cultural donde podamos volvernos una sociedad más incluyente, que se respete a todas las personas con independencia de su sexo o de su género y en donde todas podamos desarrollarnos en paz. Muchísimas gracias por su atención y un saludo a las personas que nos acompañan en redes sociales y gracias al público que está aquí presente. Gracias, Betty. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias, consejera Adriana Favela. Y a continuación vamos a darle la palabra a la maestra Jacqueline Vargas Arellanes, quien también va a hacer énfasis en algunos aspectos de esta guía que seguramente será de gran interés para ustedes. Entonces, adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Betty, gracias, consejera, un placer. Es un honor para mí estar aquí en este magnífico escenario. La verdad es que se queda uno sin palabras cuando entra a la feria, es muy emocionante. Entonces, bueno, pues como ya se ha explicado, la guía que hoy estamos presentando es el resultado de un análisis y de un esfuerzo sistematizado por parte del Instituto Nacional Electoral, de diversas áreas del instituto y también de asesorías y contribuciones externas, desde la academia, activistas y demás personas que contribuyeron en el análisis de este indeseable fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género y que culminó en el documento que estamos presentando. El camino, pues, es muy largo todavía, tenemos mucho que recorrer, como nos decía la consejera, tenemos que participar y tenemos que defender nuestros derechos. Sin embargo, me parece que gracias a documentos como los que hoy presentamos hoy, pues se van concretando soluciones tangibles que le permiten a las mujeres salvaguardar sus derechos y poder participar activa y equitativamente en la arena política. La guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres detalla paso a paso la ruta, los medios, los términos y demás actuaciones que le servirán a la ciudadanía para identificar cuándo se está ante una situación de violencia política por razón de género,
cuáles son los mecanismos y cuáles son las autoridades a las que se tiene que acudir para poder dar proceso a una denuncia en esta materia, y también nos explica cómo la propia autoridad procesa este tipo de denuncias. A través de 6 capítulos muy ágiles de leer, la guía nos da a conocer cuál es el marco normativo que aplica, cuáles son los elementos conceptuales que tenemos que entender y manejar en este contexto, así como las competencias que hay para conocer de estos casos en las distintas autoridades involucradas, la metodología que se aplica para juzgar con perspectiva de género, cuáles son las sanciones posibles y las acciones para reparación integral del daño. También la guía establece la importancia que tiene el fortalecer la educación cívica a través de la comunicación social para fomentar de manera idónea y eficaz el respeto y la cultura de los derechos político-electorales de las mujeres. Hablar de erradicar este tipo de violencia implica generar acciones para prevenir, denunciar y exigir que se persiga y sancione cualquier acto de violencia en contra de las mujeres, así como asegurar una participación activa y decidida por parte del Estado para generar mayor impacto que impulse la aplicación eficaz de las medidas que se toman para estos fines. De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, como decía la consejera, solo por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado en esas mujeres y desproporcionado, o sea, que las afectan de una manera desproporcionada y que tienen el objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo, en última instancia, el ejercicio de un cargo, ¿no? Como ya nos comentaba en un ejemplo la consejera. La violencia política contra las mujeres es un fenómeno muy complejo y pluridimensional, por lo que no puede ser explicado únicamente desde modelos teóricos o abstractos, toda vez que esto podría suponer la invisibilización de un marco social y cultural, así como un sistema de creencias y valores en el que vivimos, que proporcionan las bases para que esta violencia sea posible y la percibamos como natural, ¿no? Como algo que, pues así es, ¿no? Así crecimos, así nos enseñaron y así estamos y no pasa nada. Dicho todo esto, yo también quisiera recalcar que no toda la violencia que vemos en el ambiente político es violencia por razón de género, ¿no? Como ustedes saben, pues particularmente en una contienda electoral, los debates, las discusiones, pues suelen tener tintes muy acalorados, ¿no? Y a veces incluso convertirse o pasarse de la raya y convertirse ya en intercambios más bien inadecuados o groseros. Sin embargo, no todos tienen un tinte de género, y eso es parte de lo que las autoridades, cuando les es presentada una demanda de esta naturaleza, tienen que valorar muy a fondo y puntualmente para poder determinar si efectivamente la violencia que se denuncia está relacionada con el género o si simplemente estamos ante un caso de violencia política. Comentaba la maestra Rangel y también la consejera que el esfuerzo a nivel institucional para combatir este tipo de prácticas es transversal. Hoy estamos presentando esta guía, que es un documento muy importante, pero al interior del Instituto Nacional Electoral tenemos otros nichos de acción en los que trabajamos para combatir la violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Yo encabezo en el instituto la unidad técnica de fiscalización, que es la unidad que se dedica básicamente a revisar los dineros de los partidos políticos y de los sujetos obligados, candidatos, candidatas y demás.
Y yo advierto en este documento que presentamos hoy al menos tres situaciones que se vinculan con la labor directa y responsabilidad y atribuciones de la unidad técnica. El primero es obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios que sean violatorios de los derechos humanos, ejercer violencia de diversos tipos, particularmente económica o patrimonial, contra una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos. En este contexto, como atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización y a raíz de recientes reformas electorales, tenemos dos campos de acción en los que estamos activamente participando y asegurándonos que no se, digamos, materialicen actos de violencia contra las mujeres. El primero tiene que ver con una obligación que tienen los partidos de dedicar el 3% de su financiamiento ordinario a actividades relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad política de las mujeres. Ese es un mandato por ley que tienen los partidos políticos, es dedicar ese 3% de su financiamiento para realizar actividades que incentiven, que motiven, que fortalezcan la participación política de las mujeres. En este sentido, yo les puedo decir que en 2019, que es el último ejercicio que tenemos revisado ya en su totalidad, justamente la sanción que en esta revisión de este tema, la sanción más popular, o sea, de la que más se hicieron acreedores los partidos políticos, fue justo por no haber destinado el porcentaje mínimo. Hay otras formas de ser sancionados, por ejemplo, haber destinado, pero haberlo destinado a cuestiones como que veíamos antes, ¿no? Muy populares, utensilios de cocina o un curso de cocina para las mujeres, ¿no? Bueno, pues aunque se destinó el porcentaje, ese no es el fin que se buscaba, ¿no? Entonces, se sanciona también por cómo se ejerce ese gasto y si no se llega al porcentaje mínimo. Y en 2019 sancionamos con 50.2 millones de pesos a los partidos políticos por no haber llegado al porcentaje que les acabo de comentar de 3%. El único partido a nivel federal que se sancionó en 2019 fue Morena. El resto de los partidos sancionados fueron a nivel local. El otro rubro que nosotros tenemos competencia y revisamos con mucho cuidado tiene que ver con la obligación que tienen los partidos políticos de dedicar al menos el 40% de sus recursos a candidaturas de mujeres. Es decir, no se vale que un partido político tenga, a lo mejor si tiene 10 candidatos, 5 mujeres y 5 hombres, muy padre, ¿no? Muy paritario, muy igualitario. Pero a la hora que se va a ver el dinero, ¿no? Los recursos que se le dan a los candidatos para que puedan hacer sus campañas, para que puedan acercarse a la ciudadanía, resulta que a las 5 candidatas mujeres les dieron 3 centavos a cada una y a los 5 candidatos hombres les dieron 500 pesos a cada uno. Entonces, hay una obligación de ley de dedicar o destinar al menos el 40% de los recursos a las candidaturas de mujeres. En el reciente proceso electoral que acabamos de vivir a mediados de año, les puedo compartir que en números gruesos fiscalizamos en el proceso federal, fiscalizamos 2.237 candidaturas, de las cuales el 55.1 eran de mujeres. En el proceso local fiscalizamos 27.375 candidaturas, de las cuales el 50.3 correspondieron a campañas de mujeres. Revisando el asunto del destino del 40%, encontramos que los partidos políticos a nivel local omitieron destinar alrededor de 13 millones de pesos a candidaturas de mujeres, a los que estaban obligados.
En este sentido, 91 candidaturas de mujeres a cargos se vieron afectadas por la falta de financiamiento, lo que llevó a que contendieran en condiciones de desigualdad al asignárseles un porcentaje menor al establecido. En 22 de estas personas, de estas candidaturas, se contendía por diputaciones locales y el restante 69% en presidencias municipales, que es donde tenemos el gran problema. La entidad con mayor número de casos de partidos políticos omisos en destinar el 40% para campañas de mujeres fue Morelos, con 14 candidatas afectadas, seguido de San Luis Potosí y Sonora, con 7 cada uno, y luego Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz, afectando a 5 mujeres cada uno. El Estado de México, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Zacatecas afectaron a 3 mujeres. Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Yucatán a 2. Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas a 1 mujer. El partido Movimiento Ciudadano fue el que más incurrió en esta falta, con un monto aproximado de 3 millones de pesos que no destinó a 6 mujeres candidatas, seguido de la coalición Juntos Haremos Historia en Aguascalientes, integrada por Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, que dejó de destinar a una candidata un poco más de 1.200.000 pesos, mientras que el Partido Encuentro Solidario afectó a 9 candidatas al no entregarles 800.000 pesos. Debe resaltarse que a nivel federal, todos los partidos cumplieron con la obligación de destinar el 40%, entonces es más bien en candidaturas locales donde se pierde el control. En números globales, sancionamos por un monto aproximado de 18 millones de pesos por no haber cumplido con esta disposición de ley. Pues al igual que la consejera, el agradecimiento a la gente que estuvo aquí hoy, a la maestra Betty, a la gente que nos ve por otros medios, y pues la invitación y el exhorto para, como dijo la consejera, para que participemos, para que hagamos nuestras estas herramientas, porque la única forma de que tengan alguna utilidad, pues es que las pongamos en uso, ¿no? En práctica. Entonces, ahí están las herramientas y ojalá les sean de utilidad. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline Vargas Arellanes. Como pueden ustedes ver, el trabajo del Instituto Nacional Electoral es multifactorial. Por una parte, se trabaja en acercar el conocimiento de estas herramientas de defensa, estas formas de lucha para trabajar por defender nuestros derechos como mujeres, que actuamos cotidianamente en muchos aspectos haciendo política. Y por otro lado, también quienes son quienes participan ya de manera formal, pero también atiende aspectos de rendición de cuentas y de transparencia del ejercicio de los recursos para garantizar que en el plano material las mujeres y los hombres puedan participar en igualdad de condiciones. Y esa es justamente esta parte tan importante de la que nos acaba de hablar la maestra Jacqueline. La violencia, pues, durante mucho tiempo estuvo normalizada. Hoy se ha dado un avance muy importante que viene desde atrás, desde muchas mujeres que han estado atrás de nosotras, pugnando porque se visibilice y se reconozca. Y la prueba está aquí, mujeres que están en la toma de decisiones en la institución hoy toman esta bandera y se apropian de ella, y estamos haciendo causa común con ustedes que están aquí, con el público que nos está viendo, y podemos tener la seguridad de que contamos con este respaldo de las instituciones que van a trabajar comprometidas también en sinergia con los organismos electorales locales, porque como bien dicen, el tema de la violencia política, donde tiene sus retos mayores, está en los municipios, en estos espacios en donde la ciudadanía convive
allí de manera más cercana. Y ahí está el caso de Iliateco Guerrero que nos acaban de comentar. Pero aquí en Jalisco también se han suscitado casos de acoso en Puerto Vallarta. Hace 3 años, en la elección del 18, una candidata por un periodista estuvo siendo acosada por razones personales, ¿no? Relacionadas con su vida personal y sexual. Entonces, estas cuestiones no se valen, no son normales y no vamos a aceptarlas. Y aquí estamos entonces, pues, nuevamente para recomendar esta guía, esta maravillosa guía para identificar, prevenir, atender, sancionar y sobre todo para establecer condiciones de una reparación integral que produce el INE y que está a su disposición. Yo quisiera agradecer, porque el tiempo ya ha concluido, su presencia y bueno, pues los invitamos a que sigan participando en este pabellón de la democracia, porque tenemos todavía muchos eventos que seguramente serán de mucho interés. Muchísimas gracias, consejera Adriana Favela. Adelante, claro que sí. Ok, gracias. Nada más para aprovechar estos 3 minutitos que nos quedan, pues como decía Betty, y que es un honor coincidir con ella y con Jacqueline, como ya les decía desde un principio, por favor consulten esta guía, está accesible vía electrónica. Ahí vienen los formatos de la denuncia para que ustedes puedan llenarlos con mucha facilidad y presentar la denuncia, además de presentarla físicamente, puede ser hasta vía telefónica, por correo electrónico. Tenemos muchos métodos para poder presentarla. Y también decirles que algo muy importante para animar a denunciar es que también tenemos un registro nacional de agresores, de personas que han incurrido en violencia política contra las mujeres por razón de género. Y que para poder inscribir a una persona en ese registro, precisamente primero tenemos que denunciar, lograr una sentencia que declare la existencia de violencia política y después la orden de que se registre a esta persona en este documento tan importante para también exhibir a las personas que generan violencia. También tenemos un formato que se ha exigido para todas las candidaturas, denominado 3 de 3 contra la violencia, que estamos pidiéndole a las personas que son candidatas que nos digan que no han sido condenadas por violencia contra las mujeres en general, violencia intrafamiliar, violencia sexual o acoso sexual, y también que no son deudores alimentarios, entre otras circunstancias. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo institucional, como ya lo decía Betty, pero también necesitamos de la participación muy activa de todas las personas para que precisamente denuncien y, como decía Jacqueline, entonces estas herramientas jurídicas pues tengan una eficacia en una realidad concreta y nos ayude a ir cambiando esta cultura patriarcal machista para migrar a una cultura donde realmente se respeten los derechos de todas las mujeres. Y también, reflexionando en lo que tú decías, Jacqueline, creo que también las mujeres podrían denunciar cuando ellas no reciben recursos para sus campañas electorales. Y también creo que deberíamos de ser muy, muy cautos al momento de revisar los gastos, porque también mucha gente decía, bueno, dice el partido que me dio tales recursos, pero había unos recursos que no eran para mí directamente, sino para, por ejemplo, la contratación de un despacho de abogados de defensa de candidaturas cuando yo no lo necesité, ¿no? Entre otras circunstancias. Y también decirles que además de obligar a los partidos políticos para que tengan el 40% de sus recursos sean destinados para las campañas de las mujeres, porque imagínense, como decía Jacqueline, si se postula a las mujeres en el 50% de las candidaturas, pero no se les da los recursos, pues entonces muchas veces las condenas al fracaso desde una entrada. Pero también se les ha obligado a los partidos a que el 40% del tiempo que tienen en radio y televisión se destine también para publicitar las campañas de las mujeres. Y también decirles que ya se sancionó al partido, bueno,
encuentro solidario, que ya perdió su registro, por precisamente no haber destinado todo el tiempo que se pidió para las campañas de las mujeres, y eso se consideró como una especie de violencia política contra las mujeres, porque las estabas invisibilizando al momento de no estar estableciendo estos tiempos para la difusión de sus campañas. Entonces, ahí están todas las herramientas, de verdad, denuncien. Esta guía es una herramienta formidable, como ya lo decía Betty, también ya lo decía Jacqueline. Está ahí en sus manos y pueden acceder vía electrónica. De verdad, muchísimas gracias y perdón que me haya robado estos minutos de más. Gracias, Betty. Bien, pues un aplauso. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Gracias. Oigan, un favor, nos vemos a tomar una